Saludos, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que de una u otra manera van a ver este video. Bienvenido a mi canal Criptomonedas y Mercado con Nelio Torres. Quiero hacer un breve análisis del BTC y algunos consejos de inversión, recordando que no soy un asesor financiero, pero sí analizo el mercado. En base a eso, ustedes pueden hacer sus comparaciones y también buscar otros videos y noticias, pero esto sería más bien como un plan del cual se puede seguir para obtener unas ganancias a futuro o como decimos en unos días, en unos próximos días. El comportamiento del BTC en estas últimas 24 horas ha sido algo positivo y favorable para todos nosotros. Recordando que las criptomonedas y los meme coin dependen del comportamiento y la tendencia del BTC. Podemos ver que hoy está a 39.154. Algunas criptomonedas todavía mantienen una pérdida total de 75% hasta un 50%. Lo que quiero decir es, si el BTC continúa su tendencia alcista, estas criptomonedas también van a subir. ¿Cuál sería entonces el plan a seguir para obtener algunos beneficios con estas monedas? Fácil, analizar y ver cuáles de ellas tienen esa pérdida del 50, 75% hasta el 80%, hacer una pequeña inversión. Cuando decimos pequeña inversión, puede ser 100, $200 en esa criptomoneda que no se ha recuperado. Si el BTC llega a los $50.000, 45.000, va a haber un cambio drástico en todas las criptomonedas y muchas de ellas ya se van a recuperar al 100%. Si vemos el BTC desde otra perspectiva, vamos a hacer un análisis. Quiero hacer un análisis en este punto. Primero para señalar algunas cosas. Aquí vemos esta resistencia que tiene el BTC aquí, que no ha podido romperla todavía, ¿verdad? De los 40.000 o $41.000. Pero aquí vemos que tenemos una consolidación del mercado y eso es bueno, no se ha ido a la baja hasta aquí. Una consolidación, pero el rumbo del BTC es hacia la alza. Aunque tenga un retroceso, sigue hacia la alza. Cuando el BTC rompa esta línea que está aquí de los 40.200, si pueden ver, miren la resistencia que hay aquí, 42.200, 43.000, continuará su tendencia, continuará su tendencia a la alza. Ahora, ¿cuál sería tu plan? Podemos ver, por ejemplo, un análisis. Vemos XRP, una moneda que llegó a sus máximos hasta 1.7, 1.6. Y hoy se encuentra en 1 cuando llegó a 0.8. Tenemos también el BNB, el ADA que llegó a 2.3, hoy se encuentra en 1.7. Es decir, que muchas de estas criptomonedas van subiendo al paso, pero de una manera segura, que es bueno para el ecosistema de todos nosotros que bregamos con lo que son las criptomonedas. ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Y como siempre digo, analizar antes de. Las recomendaciones son las siguientes. Buscar entre las criptomonedas que perdieron mayor valor, pero que se están recuperando y poder invertir en ellas y olvidarse unos cuantos días, porque cuando el BTC explote esta línea de aquí, que explote esta línea de aquí, la voy a marcar aquí, que explote ahí, esa línea de ahí, explote ahí, vamos a tener una tendencia alcista, aunque se encuentra un poco de resistencia ahí, pero estamos hablando de los $45.000 y va a seguir porque eso conlleva
a que nuevos compradores y también surge lo que es la confianza entre los compradores y vendedores. Por eso siempre sería analizar y ver cuál sería la mejor criptomoneda, aprovechar el momento, no comprometer dinero que sea para algún compromiso, pero sí es bueno de ese mercado. Mi recomendación es esta: comprar ahora, retener y después vender. Así que agradezco tu tiempo. Estuvo con ustedes Nelio Torres. Será hasta una próxima entrega.